Al despertar en la madrugada siguiente a mi cumpleaños número 70, escuché conversaciones susurradas en la cocina. Pensé que eran mis hijos limpiando el desorden de la fiesta. Pero al acercarme a la puerta, me congelé al instante, oyendo algo que no debería saber sobre ellos. Mi nombre es Verónica. Tengo 70 años y hasta esa noche creía conocer a mis hijos. Durante 7 décadas he caminado por esta vida con la certeza de que el amor familiar era mi mayor tesoro. Qué equivocada estaba. La casa todavía olía a pastel de chocolate y a las flores marchitas que decoraron mi celebración. Los globos desinflados colgaban tristemente del techo, como mi corazón en ese momento. Había sido una fiesta hermosa, llena de sonrisas y abrazos que ahora sabía eran fingidos. Rubén, mi hijo mayor de 45 años, siempre había sido el responsable, el que tomaba decisiones por todos nosotros desde que su padre murió hace 8 años. Patricia, mi única hija, de 42 años, trabajaba en una oficina del centro y siempre llegaba elegante, con sus vestidos rojos y su perfume caro. Valentín, el menor de 38 años, era el artista de la familia, aunque nunca logró vivir de su talento. Desde la muerte de mi esposo, vivo sola en esta casa de 3 habitaciones que compramos hace 30 años. Es modesta pero cálida, con sus paredes color crema y sus muebles de madera oscura que he cuidado como joyas. El jardín trasero tiene los rosales que planté cuando los niños eran pequeños, y desde la ventana de mi cocina puedo ver el árbol de limones donde colgué el columpio que tanto amaron. La soledad se ha vuelto mi compañera constante. Los días se estiran largos y silenciosos, interrumpidos solo por las llamadas telefónicas breves de mis hijos. Siempre tienen prisa, siempre están ocupados con sus propias vidas. Entiendo que tienen responsabilidades, pero a veces siento que soy una carga más en sus agendas apretadas. Cada mañana despierto a las 6, preparo mi café en la misma taza floreada que uso desde hace 20 años y reviso las fotografías familiares que adornan la repisa de la sala. Ahí están todos. Los primeros pasos de Rubén, la graduación de Patricia con su vestido verde esmeralda, la sonrisa desdentada de Valentín en su primer día de escuela. Los fines de semana camino hasta el mercado del barrio, saludo a doña Carmen que vende verduras y regreso cargando bolsas que cada vez me pesan más. Mis vecinos son amables pero distantes. La señora López del lado derecho trabaja todo el día y la familia del lado izquierdo se mudó hace 2 meses. Los nuevos inquilinos son jóvenes y ruidosos, pero nunca me han dirigido la palabra. Durante las tardes, tejo mientras veo las telenovelas y por las noches, leo antes de dormir. Mi rutina es predecible y tranquila, pero vacía. Echo de menos las conversaciones profundas, las risas compartidas, la sensación de ser necesaria e importante para alguien. Mis hijos me visitan cada 15 días, generalmente los domingos. Llegan con sonrisas educadas, me preguntan cómo estoy, revisamos juntos las cuentas del mes y se van prometiendo llamar más seguido. Nunca lo hacen. Sus vidas están llenas de trabajo, compromisos sociales, problemas matrimoniales que no me cuentan, pero que percibo en sus rostros cansados. Patricia se divorció el año pasado y ahora vive en un apartamento pequeño con sus 2 hijas adolescentes. Rubén tiene problemas económicos que trata de ocultar, aunque noto cómo evita hablar de su negocio de construcción, que antes lo llenaba de orgullo. Valentín sigue soltero, saltando de trabajo en trabajo, siempre con proyectos artísticos que nunca se concretan. Yo los amo profundamente, a pesar de todo. Los amo con esa devoción ciega de madre que perdona cualquier descuido
cualquier olvido, cualquier palabra cortante dicha en momentos de estrés. He justificado su distancia pensando que es natural, que los hijos crecen y forman sus propias familias, que es parte de la vida. Pero esa madrugada, escondida detrás de la puerta de mi propia cocina como una intrusa en mi hogar, descubrí que mi amor incondicional había sido correspondido con algo mucho más frío y calculador. Sus voces llegaban claras a mis oídos, aunque hablaban en susurros. El frío del pasillo se me metió en los huesos mientras escuchaba palabras que jamás imaginé saldrían de sus bocas. Palabras sobre dinero, sobre propiedades, sobre planes que me excluían completamente de mi propia vida. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que me delatara. La realidad golpeó mi pecho como un puño cerrado. Mis hijos, los seres que traje al mundo, que alimenté con mi leche, que curé cuando estaban enfermos, que defendí ante cualquier crítica, estaban planeando algo terrible. Algo que cambiaría para siempre la imagen que tenía de ellos y de mí misma. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de dividirse en dos. El antes y el después de esa conversación. El antes, donde era una madre ingenua que creía en el amor puro. Y el después, donde tendría que aprender a sobrevivir a la traición más dolorosa que existe. La infancia de mis hijos había sido mi universo completo. Recordaba cada detalle con una claridad que me dolía en el alma. Rubén, mi primer bebé, llegó cuando yo tenía apenas 23 años. Su padre y yo vivíamos en un apartamento diminuto, con paredes tan delgadas que escuchábamos las peleas de los vecinos. Trabajaba limpiando casas durante el día y por las noches cosía ropa para ganar dinero extra. Mis manos siempre estaban ásperas, mis pies hinchados, pero cada peso que ganaba era para darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Cuando Patricia nació, 2 años después, tuvimos que mudarnos a un lugar aún más pequeño porque el alquiler subió. Dormíamos los 4 en la misma habitación, los niños en una cama individual y nosotros en un colchón en el suelo. Recuerdo las noches sin dormir, amamantando a Patricia mientras Rubén tosía con fiebre. No teníamos dinero para médicos privados, así que pasábamos horas en los hospitales públicos, esperando que nos atendieran. Mi esposo trabajaba en construcción, pero los empleos eran irregulares. Había semanas enteras sin ingresos, y yo vendía empanadas en la puerta de las escuelas para comprar leche y pañales. Mis sueños de estudiar enfermería se desvanecieron cuando llegó Valentín, 6 años después de Patricia. Para entonces yo ya había aprendido que los sueños eran un lujo que las madres no podían permitirse. Valentín era un bebé enfermizo, siempre con infecciones respiratorias que nos tenían en vilo. Pasé meses enteros sin dormir más de 3 horas seguidas, cuidándolo día y noche. Había días en que no comía para que hubiera suficiente comida para los niños. Mi estómago rugía de hambre, pero ver sus barriguitas llenas me daba una satisfacción que ningún banquete podría igualar. Cuando finalmente logramos comprar esta casa, yo tenía 35 años y me sentía como una anciana. Había trabajado en fábricas, había limpiado oficinas, había vendido productos de belleza de puerta en puerta. Mis rodillas ya me dolían por tantas horas de pie y mis manos estaban marcadas por los químicos de limpieza. Pero teníamos un hogar propio, un pequeño jardín donde los niños podían jugar. Los sacrificios nunca terminaron. Cuando Rubén quería estudiar arquitectura, vendí las pocas joyas que tenía para pagar su matrícula. Cuando Patricia necesitaba ropa nueva para sus entrevistas de trabajo, yo seguí usando los mismos vestidos durante años. Cuando Valentín decidió estudiar arte, a pesar de que sabíamos que no era una carrera lucrativa,
Hipotecamos la casa para darle esa oportunidad. Mi esposo murió de un infarto cuando yo tenía 60 años. Esa noche, en el hospital, mientras veía su cuerpo inmóvil en esa cama fría, pensé que mi mundo se derrumbaba. Habíamos estado juntos durante 40 años. Habíamos construido una vida desde la nada. Habíamos criado 3 hijos que eran nuestro orgullo. De repente, me encontré sola, viuda, con una pensión miserable y una casa que aún tenía deudas. Los primeros meses después de su muerte fueron devastadores. Despertaba cada madrugada buscando su calor al lado mío, y la realidad me golpeaba como una bofetada fría. Lloraba en silencio para no preocupar a los niños, que ya tenían sus propios problemas. Rubén atravesaba dificultades en su matrimonio. Patricia acababa de tener a su segunda hija, y Valentín luchaba por encontrar trabajo estable. Pero incluso en mi dolor más profundo, seguí siendo la madre fuerte que siempre había sido. Cuando Rubén necesitó dinero para su negocio, le presté mis ahorros sin dudarlo. Cuando Patricia se divorció, la ayudé con los gastos legales y el cuidado de las niñas. Cuando Valentín pasaba por rachas difíciles, siempre había un plato de comida caliente esperándolo en mi mesa. Durante estos 8 años de viudez, he vivido de mi pequeña pensión y de los ahorros que logré reunir, vendiendo algunas cosas de valor. No es mucho, pero administro cada peso con cuidado. Compro las ofertas en el supermercado, reparo mi ropa en lugar de comprar nueva y mantengo la casa en buen estado porque sé que es mi único patrimonio real. Mis hijos comenzaron a cambiar gradualmente. Al principio pensé que era natural, que el dolor por la muerte de su padre los había afectado de manera diferente. Rubén se volvió más calculador, siempre preguntando sobre mis finanzas, sugiriendo formas de optimizar mis gastos. Patricia se distanció emocionalmente. Sus visitas se volvieron mecánicas, como cumplir con una obligación. Valentín desarrolló una amargura que antes no tenía, como si culpara al mundo por sus fracasos. Las conversaciones familiares se volvieron superficiales. Ya no hablábamos de sentimientos, de recuerdos hermosos, de planes para el futuro. Todo giraba alrededor de temas prácticos: mi salud, mis gastos, el mantenimiento de la casa. Notaba cómo intercambiaban miradas cuando pensaban que no los veía, cómo sus conversaciones se interrumpían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Comenzaron a tratarme como si fuera frágil, incapaz de tomar decisiones importantes. Rubén insistía en revisar mis cuentas bancarias para ayudarme a organizar mejor mi dinero. Patricia sugería constantemente que debería mudarme a un lugar más pequeño, más apropiado para una persona de mi edad. Valentín había dejado de visitarme solo. Siempre venía acompañado de sus hermanos, como si no confiara en estar a solas conmigo. La frialdad se instaló en nuestras relaciones como una enfermedad silenciosa. Los abrazos se volvieron rígidos. Los besos en la mejilla se convirtieron en gestos automáticos. Sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos, y sus preguntas sobre mi bienestar sonaban ensayadas, como si hubieran decidido previamente qué decir. Yo seguía amándolos con la misma intensidad de siempre, pero comencé a sentir una soledad diferente. No era solo la ausencia de mi esposo, sino la sensación de que mis propios hijos se habían convertido en extraños educados que visitaban por obligación. La mujer que había sacrificado toda su vida por ellos se había vuelto invisible, reemplazada por una carga que debían administrar. Esa noche, después de mi cumpleaños 70, mientras escuchaba sus voces conspirando en mi propia cocina, entendí finalmente qué había pasado. Mi amor incondicional se había convertido en su herramienta de manipulación. Mi generosidad había despertado su codicia.
Mi confianza ciega había sido el escenario perfecto para su traición. La mañana siguiente llegó con una actuación perfecta. Rubén apareció con flores frescas y una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Patricia trajo pasteles de mi panadería favorita y Valentín llegó con un pequeño cuadro que había pintado especialmente para mí. Todo parecía normal, cariñoso, como debería ser entre una madre y sus hijos. Pero yo ya conocía la verdad. Se sentaron en mi sala como tantas veces antes, pero esta vez yo los observaba con ojos diferentes. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado oculto que antes no había percibido. Rubén se acomodó en el sofá con esa confianza que siempre había admirado en él, pero ahora veía la frialdad calculadora detrás de sus ojos verdes. Patricia llevaba un vestido amarillo que resaltaba su figura elegante. Siempre había sido la más coqueta de mis hijos, pero ahora notaba cómo usaba su encanto como una herramienta. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus gestos demasiado teatrales. Valentín permanecía más callado que de costumbre, evitando mi mirada directa, jugando nerviosamente con sus manos. Fue Rubén quien comenzó la conversación como siempre. Su voz sonaba paternal, protectora, como si fuera él quien debiera cuidar de mí, en lugar de yo haber cuidado de él durante 45 años. Mamá, hemos estado pensando en tu situación. Ya no eres tan joven como antes, y vivir sola en esta casa tan grande no es lo más conveniente para ti. Ayer, después de la fiesta, nos quedamos conversando y llegamos a la conclusión de que necesitas más cuidados, más atención especializada. Sus palabras llegaron a mis oídos como miel envenenada. Sonaban preocupadas, amorosas, pero yo había escuchado la conversación real la noche anterior. Sabía que detrás de esa supuesta preocupación se escondía un plan cuidadosamente elaborado para despojarme de todo lo que tenía. Patricia se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías a pesar del calor del mediodía, y su perfume dulce no logró ocultar el aroma de la mentira que flotaba en el aire. Mamá querida, encontramos un lugar hermoso para ti. Es una residencia especializada en personas de la tercera edad, con jardines preciosos, actividades recreativas, y lo mejor de todo es que tendrás compañía constante. Ya no estarás sola, tendrás amigas de tu edad, enfermeras que te cuidarán las 24 horas. Valentín finalmente habló, su voz temblando ligeramente. Siempre había sido el más emocional de mis hijos, el que menos sabía mentir. Ahora lo veía luchar entre la culpa y la codicia estaba ganando. Es lo mejor para todos, mamá. Tú estarás mejor cuidada, y nosotros estaremos tranquilos sabiendo que estás segura. Además, mantener esta casa es muy costoso. Los gastos de mantenimiento, los impuestos, las reparaciones. Es demasiado para una sola persona. Ahí estaba la verdad real detrás de sus palabras cariñosas. La casa. Mi casa. El único patrimonio que tenía. El lugar donde había criado a mis hijos. Donde había amado a mi esposo. Donde había construido una vida completa. Ellos la querían y me estaban envolviendo su robo en papel de regalo. Rubén continuó con su discurso ensayado, explicándome los beneficios de vender la propiedad. Según él, el dinero de la venta sería invertido en mi cuidado y mi bienestar. Claro que habría que pagar la residencia, los gastos médicos, las comodidades extras. Todo por mi bien, por supuesto. Pero yo recordaba perfectamente sus palabras de la madrugada anterior. Sabía que la residencia que tenían en mente era un lugar barato, un depósito de ancianos donde podrían olvidarse de mí. Sabía que la mayor parte del dinero de la venta terminaría en sus bolsillos, dividido entre los tres como botín de guerra.
Patricia sacó unos folletos coloridos de su bolsa. Fotografías de ancianos sonrientes en jardines perfectos, comedores elegantes, habitaciones cómodas. Todo se veía maravilloso en esas imágenes, como un hotel de lujo diseñado especialmente para personas mayores. Mira, mamá, qué hermoso es este lugar. Tienen biblioteca, salón de belleza, hasta clases de baile. Podrías hacer cosas que aquí no puedes hacer. Tendrías una vida social activa, médicos disponibles, actividades programadas todos los días. Yo asentía y sonreía, fingiendo considerar su propuesta. Pero por dentro, mi corazón se partía en pedazos. Veías a mis hijos actuando como vendedores expertos, tratando de convencerme de regalar mi libertad a cambio de su tranquilidad económica. Cada palabra suya era una puñalada más profunda en mi alma de madre. Rubén se acercó a mí, puso su mano en mi hombro con una ternura que ahora sabía era completamente falsa. Su contacto me produjo escalofríos, pero no de amor, sino de repulsión. No tienes que decidir ahora mismo, mamá, pero queremos que sepas que ya hicimos algunas averiguaciones. Podemos visitarlo mañana si quieres, solo para que veas cómo es, sin ningún compromiso. Patricia agregó rápidamente, con una sonrisa que no llegaba a ir a sus ojos. Y también hablamos con un agente inmobiliario, solo para tener una idea del valor de la casa, para saber con cuánto dinero contarías para tu nueva vida. Valentín permanecía callado, pero yo podía ver la tensión en su rostro. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa y evitaba mirarme directamente. Siempre había sido mi hijo más sensible, y ahora era evidente que la culpa lo estaba carcomiendo. Yo les dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo para procesar toda esa información. Ellos intercambiaron miradas de satisfacción, creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. Se despidieron con besos y abrazos, prometiendo llamar al día siguiente para coordinar la visita a la residencia. Cuando se fueron, me quedé sola en mi sala, rodeada del aroma de sus perfumes y del eco de sus mentiras. Los folletos coloridos estaban esparcidos sobre la mesa, como evidencia de su traición. Tomé uno y lo examiné cuidadosamente. Las fotografías eran hermosas, pero yo sabía que la realidad sería muy diferente. Esa noche, mientras preparaba mi cena solitaria, reflexioné sobre lo que había presenciado. Mis hijos habían planeado cada palabra, cada gesto, cada argumento. Habían decidido mi futuro sin consultarme. Habían evaluado mi valor como si fuera una propiedad que debían liquidar. El dolor que sentía no era solo por la traición, sino por la pérdida de la ilusión. Durante 70 años había creído en el amor incondicional, en la gratitud filial, en la bondad humana. En unas pocas horas, esa fe se había desmoronado como un castillo de naipes. Pero mientras lavaba los platos, mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante décadas, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo más fuerte, más decidido. No iba a permitir que me trataran como una anciana indefensa. No iba a regalar mi vida y mi patrimonio sin luchar. Acepté ir a visitar la residencia. Mi voz sonó tranquila cuando llamé a Rubén para decirle que quería conocer el lugar. Escuché la satisfacción en su tono, esa alegría contenida de quien ve que su plan está funcionando. Quedamos en que vendríase a buscarme el sábado por la mañana, junto con Patricia y Valentín. Esa semana la dediqué a ti a observarlos con nuevos ojos. Cada vez que me llamaban, cada vez que pasaban por casa, yo analizaba sus palabras buscando las mentiras que ahora sabía estaban ahí. Era como aprender un idioma nuevo, el idioma de la traición familiar. El sábado llegaron puntuales, todos vestidos como si fueran a una cita importante. Rubén llevaba su mejor camisa,
Patricia lucía un vestido verde elegante y Valentín se había arreglado más de lo habitual. Era evidente que querían causar buena impresión en la residencia, no por mí, sino por ellos mismos. Durante el trayecto en el auto, mantuvieron una conversación ligera y animada. Hablaron del clima, de las calles por donde pasábamos, de recuerdos familiares que ahora sonaban falsos en sus bocas. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía una angustia creciente. Cada kilómetro que avanzábamos me alejaba de mi hogar y me acercaba a su trampa. La residencia estaba ubicada en las afueras de la ciudad, en una zona que no conocía. El edificio era moderno, pero impersonal, con grandes ventanales y jardines que se veían cuidados pero artificiales. En la entrada nos recibió una mujer joven con uniforme blanco y sonrisa profesional, que me hizo sentir como un producto que estaban evaluando. Nos llevó por un recorrido que obviamente habían preparado con mis hijos. Vimos el comedor principal, donde ancianos silenciosos comían en mesas compartidas, mirando con ojos vacíos hacia la nada. Visitamos las habitaciones, pequeñas y funcionales, con camas individuales y muebles básicos que olían a desinfectante. Patricia comentaba entusiasmada sobre cada detalle. «Mira qué limpio está todo, mamá. Y fíjate qué vista tan bonita desde esta ventana». Pero yo veía la realidad detrás del espectáculo. Corredores largos y fríos, personal escaso que corría de un lado a otro, residentes abandonados en sillas de ruedas frente a televisores que nadie estaba viendo realmente. Rubén preguntaba sobre los costos con una preocupación fingida. La directora le explicaba los diferentes paquetes disponibles, desde el básico hasta el premium. Por supuesto, mis hijos mostraron interés solo en el más económico, justificándolo como suficiente para las necesidades de mamá. Valentín permanecía callado durante toda la visita, pero yo notaba cómo sus ojos evitaban encontrarse con los míos. En algunos momentos lo vi observando a los otros residentes con una expresión que parecía mezclar pena y culpa. Tal vez aún quedaba algo de conciencia en él. Cuando nos mostraron el salón de actividades, donde un grupo de ancianos intentaba seguir una clase de ejercicios que claramente los superaba, Patricia exclamó con falso entusiasmo: «¡Qué maravilloso, mamá! Aquí podrás mantenerte activa y hacer nuevas amistades». Pero yo veía la tristeza en los rostros de esas personas. Veía la resignación de quien ha aceptado que su vida ha terminado, que solo queda esperar. Veía el futuro que mis hijos habían diseñado para mí. Una sala de espera hacia la muerte. Un lugar donde pudieran olvidarme con la tranquilidad de haber cumplido con su deber filial. La directora nos llevó finalmente a su oficina para hablar de los trámites. Sobre su escritorio había formularios ya preparados, como si mi ingreso fuera una conclusión inevitable. Hablaba de listas de espera, de documentación necesaria, de plazos para hacer el depósito inicial. Mis hijos hacían preguntas específicas sobre horarios de visita, políticas de salidas, procedimientos médicos. Todo sonaba muy profesional, muy organizado. Pero yo sabía que una vez que entrara ahí, las visitas serían cada vez más espaciadas, las salidas más restringidas, y mi voz se perdería entre las de todos los otros ancianos que habían sido convenientemente depositados ahí por familias que ya no los querían cerca. Durante el viaje de regreso, el ambiente era de celebración contenida. Rubén comentaba sobre lo bien organizado que estaba el lugar. Patricia hablaba de lo tranquila que se sentiría sabiendo que yo estaría bien cuidada. Valentín seguía en silencio, mirando por la ventana como si quisiera escapar de la situación. Cuando llegamos a mi casa, les dije que necesitaba unos días más para pensarlo. Rubén insistió en que no había mucho que pensar,
que era obviamente la mejor opción para todos. Patricia agregó que ya habían hablado con el agente inmobiliario y que tenían una oferta muy buena por la casa. Ahí estaba otra vez, la verdad desnuda. No se trataba de mi bienestar, sino de acelerar la venta de mi propiedad. Querían tenerme encerrada en esa residencia lo antes posible para poder disponer libremente de mi patrimonio. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té entre las manos, miré cada rincón de mi hogar. Las paredes que había pintado con mis propias manos, los azulejos que había elegido cuidadosamente, las plantas que había cuidado durante años. Todo eso desaparecería para convertirse en dinero que mis hijos se repartirían, mientras yo me marchitaba en una habitación impersonal. El miedo comenzó a mezclarse con la rabia. Miedo de terminar mis días en ese lugar frío y solitario. Miedo de perder mi independencia, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero también rabia por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente en el amor de mis hijos. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía cómo. Ellos tenían todo planeado, todos los documentos preparados, todas las justificaciones ensayadas. Yo era solo una anciana que vivía sola, y ellos eran 3 adultos responsables preocupados por mi bienestar. ¿Quién me creería si contaba la verdad? Pero mientras me preparaba para dormir, algo dentro de mí se endureció. No iba a rendirme sin luchar. No iba a permitir que me robaran lo poco que me quedaba en la vida. Tenía que encontrar la manera de protegerme, de defender mi hogar y mi dignidad. El lunes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín trasero, escuché que alguien tocaba la puerta. Al abrir me encontré con una mujer de mi edad, elegantemente vestida con un traje gris y zapatos cómodos. Su rostro me resultaba familiar, pero no lograba ubicarla completamente. ¿Verónica?, preguntó con una sonrisa cálida. Soy Celia Morales. Vivía en la casa de la esquina hace 15 años. ¿Te acuerdas de mí? La memoria regresó como una ola. Celia había sido mi vecina durante los años más difíciles, después de que mi esposo perdiera el trabajo. Ella era madre soltera con 2 niños pequeños, luchando por salir adelante. Yo le había ayudado incontables veces, cuidando a sus hijos cuando tenía que trabajar horas extras, llevándole comida cuando el dinero no alcanzaba, acompañándola al hospital cuando uno de sus niños se enfermó gravemente. «Celia, qué alegría verte», exclamé genuinamente. «Pasa, por favor, ¿quieres un café?» Se sentó en mi cocina como si los años no hubieran pasado. Me contó que ahora trabajaba en una oficina legal del centro, que sus hijos ya eran profesionales exitosos, que había comprado una casa en un barrio mejor. Pero había algo en su mirada que me decía que no había venido solo a saludar. «Verónica, vine porque me enteré de algo que me preocupa mucho», dijo finalmente, bajando la voz. «Trabajo en el bufete de abogados Martínez y Asociados. La semana pasada vi documentos con tu nombre. Tus hijos contrataron nuestros servicios». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de documentos? Celia miró hacia las ventanas como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. «Están iniciando un proceso para declararte incapaz mentalmente. Quieren obtener la tutela legal sobre ti y tus bienes. Ya presentaron una solicitud preliminar, alegando que tienes problemas de memoria y que no puedes cuidar de ti misma». El mundo se detuvo por un momento. Mis manos temblaron y la taza de café estuvo a punto de caerse. «Pero eso es imposible. Yo estoy perfectamente bien. No tengo ningún problema mental». «Lo sé, Verónica. Por eso estoy aquí. Cuando vi tu nombre en esos papeles, recordé todo lo que hiciste por mí y mis hijos. No podía quedarme callada mientras cometen esta injusticia contigo».
Celia sacó de su bolso una carpeta delgada. Hice copias de algunos documentos. Sé que es ilegal, pero no podía permitir que te hicieran esto sin que lo supieras. Revisamos juntas los papeles. Había declaraciones firmadas por mis 3 hijos afirmando que yo mostraba signos de demencia senil. Describían episodios inventados donde supuestamente había olvidado cerrar la estufa, había perdido dinero, había tenido conversaciones confusas. Todo era mentira, pero estaba presentado de manera muy convincente. También hay un informe médico preliminar, continuó Celia. Aparentemente, uno de tus hijos llevó a un doctor a tu casa haciéndose pasar por un amigo de la familia. ¿Recuerdas haber hablado con algún médico recientemente? Entonces lo recordé. Hace 2 semanas, Rubén había traído a un hombre mayor que presentó como un amigo suyo, alguien que trabajaba en el hospital y quería conocerme. Habíamos conversado durante 1 hora y él me había hecho preguntas que en ese momento me parecieron solo curiosidad. Ahora entendía que había sido una evaluación médica encubierta. Ese informe dice que mostraste confusión temporal, problemas para recordar fechas y signos de deterioro cognitivo leve. Leyó Celia. Claro que es falso, pero está firmado por un médico registrado. La rabia que había estado creciendo dentro de mí durante días finalmente explotó. No solo querían robarme mi casa y mi dinero, sino que estaban destruyendo mi reputación, mi dignidad, mi derecho fundamental a decidir sobre mi propia vida. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con la voz quebrada. Celia tomó mis manos entre las suyas. Tienes que conseguir tu propio abogado inmediatamente. Tienes que someterte a evaluaciones médicas independientes que demuestren tu capacidad mental. Y necesitas evidencia de que tus hijos están mintiendo. Me explicó que el proceso legal ya estaba en marcha, que tendría que presentarme ante un juez dentro de 2 semanas. Si no me defendía adecuadamente, podrían obtener la tutela temporal y después sería mucho más difícil revertir la situación. Pero tengo algo más, dijo Celia con una sonrisa astuta. Mi jefe está furioso porque sus empleados están usando información confidencial para casos personales. Si me ayudas a obtener más evidencia de lo que están planeando, él podría ayudarte pro bono. Esa tarde, Celia me llevó a su oficina. Su jefe, el doctor Alonso Martínez, era un hombre serio pero bondadoso que recordaba perfectamente a mis hijos de sus visitas al bufete. Señora Verónica, lo que están haciendo es fraudulento y cruel, me dijo. Vamos a demostrar no solo que usted está perfectamente capacitada, sino que ellos han mentido deliberadamente para obtener beneficios económicos. Me dio el número de una doctora especialista en geriatría que podría evaluarme. También me explicó cómo obtener grabaciones legales de conversaciones y cómo documentar todos los intentos de manipulación. Cuando regresé a casa esa noche, ya no era la misma mujer que había despertado esa mañana. La víctima confundida había desaparecido, reemplazada por una luchadora determinada a defender su vida y su dignidad. Celia había arriesgado su trabajo para salvarme. Ahora era mi turno de luchar. Durante los siguientes días, me convertí en una mujer completamente diferente. Por las mañanas actuaba como la anciana ingenua que mis hijos esperaban ver, pero por las tardes me transformaba en una estratega calculadora. La doctora Jiménez me evaluó exhaustivamente y confirmó que mi capacidad mental era perfecta para mi edad. Tenía los documentos médicos que necesitaba. Celia me enseñó a usar una pequeña grabadora digital que cabía en el bolsillo de mi delantal. Solo presiona este botón rojo, me explicó. La calidad del audio es excelente y es completamente legal grabar conversaciones en tu propia casa. El doctor Martínez me dio una lista de todo lo que necesitaba documentar. Cada mentira,
cada manipulación, cada intento de presionarme. También me ayudó a revisar mis documentos legales y bancarios. Descubrimos que Rubén ya había intentado acceder a mi cuenta principal, presentándose como mi representante legal. Mi primera prueba llegó el miércoles, cuando Patricia vino a visitarme con más folletos de residencias. Esta vez, activé la grabadora antes de que entrara. «Mamá, encontré otro lugar que podría gustarte más», dijo con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. «Es un poco más económico, lo que significa que el dinero de la casa te durará más tiempo». «¿Más económico?», pregunté fingiendo confusión. «Pero pensé que habíamos decidido el mejor lugar para mí». «Bueno, mamá». Patricia se acercó y me habló como si fuera una niña pequeña. «Tenemos que ser realistas sobre tu situación financiera. El dinero no es infinito. Y queremos asegurarnos de que estés cómoda el mayor tiempo posible». Cada palabra quedaba grabada. Su tono condescendiente, sus mentiras sobre mis finanzas, su manera de tratarme como si fuera incapaz de entender mi propia situación económica. El viernes, Rubén llegó con papeles que quería que firmara. «Son solo documentos administrativos, mamá, para facilitar la venta de la casa cuando llegue el momento». Examiné los papeles cuidadosamente mientras él esperaba con impaciencia. Eran poderes legales que le darían control total sobre mis bienes. «Esto parece muy complicado, hijo. ¿No deberíamos consultar con un abogado?» «No es necesario, mamá. Confía en mí. Sé lo que es mejor para ti». «Pero no entiendo por qué necesitas mi firma ahora si aún no he decidido mudarme». Su máscara de paciencia comenzó a resquebrajarse. «Mamá, ya hablamos de esto. Vas a mudarte a la residencia. Es lo mejor para todos. Estos papeles solo hacen el proceso más fácil». «¿Para todos?», pregunté inocentemente. «¿O solo para ustedes?». Rubén se tensó visiblemente. «No sé qué quieres decir con eso. Solo me pregunto por qué tienen tanta prisa por vender mi casa y meterme en un asilo». «No es un asilo», explotó finalmente. «Es una residencia de cuidados, y lo hacemos porque te amamos». Su voz había subido de volumen, y su frustración era evidente. Todo quedó grabado. Su impaciencia, su desprecio apenas disimulado, su insistencia en que firmara documentos sin asesoría legal. Durante el fin de semana, organicé meticulosamente todas las pruebas que había recopilado. Tenía las grabaciones de audio, los informes médicos que demostraban mi capacidad mental, copias de los documentos fraudulentos que habían presentado y evidencia de sus intentos de acceder a mis cuentas bancarias. Celia me ayudó a crear un archivo completo de todo el plan de mis hijos. Habíamos documentado cada mentira, cada manipulación, cada intento de controlar mi vida y mis bienes. El doctor Martínez revisó todo el material el lunes por la mañana. «Señora Verónica, tiene un caso sólido. Sus hijos no solo han mentido sobre su capacidad mental, sino que han cometido varios delitos: fraude, falsificación de documentos, intento de apropiación indebida». «¿Qué sigue ahora?», pregunté. «Ahora usted toma el control», respondió con una sonrisa. «Vamos a presentar una demanda criminal contra ellos. Y también vamos a notificar al tribunal que el proceso de tutela se basa en documentos fraudulentos». Esa tarde, sentada en mi jardín con una taza de té, contemplé las flores que había plantado años atrás. Mis manos ya no temblaban de miedo, sino de anticipación. Durante 70 años había sido la madre sacrificada, la esposa abnegada, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero esa versión de mí había muerto la noche que escuché a mis hijos conspirar en mi cocina. La mujer que emergió de esas cenizas era más fuerte, más inteligente
y definitivamente más peligrosa para aquellos que habían subestimado su determinación. Mañana comenzaría la fase final de mi plan. Mis hijos recibirían una sorpresa que jamás olvidarían. El martes por la mañana comenzó la tormenta. A las 8 en punto, 3 oficiales de policía tocaron la puerta de Rubén. A las 8:30, Patricia recibió una citación judicial en su oficina. A las 9, Valentín encontró documentos legales esperándolo en su apartamento. Yo observaba todo desde la ventana de mi cocina, saboreando mi café matutino con una tranquilidad que no había sentido en semanas. El primer teléfono sonó a las 9:15. Era Rubén, su voz temblando de pánico y rabia. «Mamá, ¿qué demonios está pasando? La policía estuvo en mi casa. Dicen que estoy siendo investigado por fraude y falsificación de documentos». «¿De verdad?», respondí con genuina sorpresa fingida. «¿Fraude? ¿Por qué alguien pensaría eso de ti? No te hagas la tonta. Tú tienes que ver con esto. ¿Con quién has estado hablando?». Su tono agresivo era completamente diferente al hijo cariñoso que había interpretado durante semanas. Ahora veía su verdadero rostro, el de un hombre desesperado que había sido descubierto. «No entiendo de qué me hablas, hijo. Yo solo soy una anciana que vive sola». «Deja de actuar como si fueras idiota. Sabemos que no estás loca como dijimos en los papeles». Ahí estaba, la confesión completa. Admitía que habían mentido sobre mi capacidad mental, que habían fabricado evidencia falsa. Todo mientras la grabadora funcionaba perfectamente. 1 hora después, llegó Patricia, irrumpiendo en mi casa sin tocar la puerta. Su elegancia habitual había desaparecido, reemplazada por el rostro descompuesto de alguien que ve su mundo derrumbarse. «Mamá, esto es ridículo. Nos están acusando de crímenes que no cometimos. Todo lo que hicimos fue preocuparnos por ti». «¿Preocuparse por mí?», repetí tranquilamente. «¿Es así como llaman ahora intentar robarme mi casa?». «No íbamos a robarte nada. El dinero era para tu cuidado. ¿En la residencia más barata que pudieron encontrar?». Patricia se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que yo sabía mucho más de lo que habían imaginado. «¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Fue ese abogado? ¿Te está manipulando para que nos odies?». «Nadie me está manipulando, Patricia. Simplemente dejé de ser ciega». Valentín llegó al mediodía, llorando como cuando era niño. Siempre había sido el más débil emocionalmente de mis hijos, y ahora la presión lo estaba destrozando. «Mamá, por favor, tienes que ayudarnos. Yo no quería hacer esto. Fueron Rubén y Patricia quienes planearon todo. Yo solo seguí la corriente porque dijeron que era lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?». Mi voz se endureció. ¿Encerrarme en un asilo y robar mi casa era lo mejor para mí? No lo vimos como robar. Pensamos que ya no podías cuidar de ti misma, que necesitabas ayuda profesional. ¿Y quién les dio derecho a decidir eso por mí? Valentín no tenía respuesta. Se quedó ahí, sentado en mi sofá, llorando como el niño asustado que siempre había sido en el fondo. Durante los siguientes días, la desesperación de mis hijos se intensificó. Rubén intentó chantaje emocional, recordándome todos los sacrificios que había hecho por ellos, como si eso le diera derecho a controlar mi vida. Patricia alternaba entre súplicas patéticas y amenazas veladas sobre dejarme completamente sola. Valentín simplemente se desmoronó, admitiendo entre lágrimas que necesitaban el dinero para resolver sus problemas económicos. Cada conversación, cada llamada telefónica, cada visita desesperada quedaba documentada. Mis hijos se hundían más profundo con cada palabra que pronunciaban, creando evidencia adicional de su culpabilidad.
El viernes recibieron las notificaciones oficiales de que el proceso de tutela había sido cancelado debido a evidencia de fraude. También supieron que enfrentarían cargos criminales por falsificación de documentos, intento de fraude y conspiración para cometer apropiación indebida. Esa tarde, los tres llegaron juntos a mi casa por última vez. Ya no fingían amor ni preocupación. Sus máscaras habían caído completamente, revelando la codicia y el desprecio que siempre habían estado ahí. «Esto no ha terminado», me dijo Rubén con frialdad. «Vamos a luchar contra estas acusaciones ridículas». «Esperaba que lo hicieran», respondí con calma. «Así el juicio será público y toda la comunidad sabrá qué clase de hijos tengo». Patricia me miró con odio puro. «Siempre fuiste una vieja manipuladora. Ahora lo vemos claramente». «No, hija. Ahora ustedes ven claramente que ya no soy su víctima». Se fueron dando portazos, pero yo permanecí serena. La guerra había comenzado oficialmente y yo tenía todas las armas que necesitaba para ganarla. Los siguientes meses fueron un espectáculo público que sacudió a toda nuestra pequeña comunidad. El escándalo comenzó cuando el periódico local publicó la historia en primera plana. Hijos intentan estafar a madre de 70 años fingiendo demencia senil. La fotografía mostraba a mis 3 hijos saliendo de la corte con rostros de culpabilidad que hablaban más que 1000 palabras. Rubén fue el piatofe el primero en caer. Su negocio de construcción, que ya tenía problemas financieros, perdió inmediatamente 3 contratos importantes cuando los clientes leyeron sobre sus actividades fraudulentas. ¿Cómo vamos a confiar en alguien que engaña a Pipus y su propia madre?, declaró uno de sus antiguos socios al periódico. En 2 semanas, tuvo que cerrar la empresa que había construido durante 15 años. Su esposa, María Elena, no soportó la humillación pública. Las madres de la escuela de sus hijos la señalaban en las reuniones, susurrando sobre el escándalo familiar. Los vecinos la evitaban en el supermercado. Después de un mes de vergüenza social, empacó sus cosas y se llevó a los niños a vivir con su hermana en otra ciudad. Rubén se quedó solo en una casa que ya no podía pagar. Patricia sufrió las consecuencias más devastadoras en su trabajo. La oficina donde había laborado durante 10 años la despidió inmediatamente cuando se enteraron del proceso criminal. «No podemos tener empleados bajo investigación por fraude», le explicó su jefe. Su reputación profesional quedó arruinada en toda la ciudad. Nadie quería contratar a una mujer que había intentado robar a su propia madre. Sus hijas adolescentes también pagaron el precio. En la escuela, sus compañeros las molestaban constantemente sobre su madre, la estafadora. La mayor de 17 años llegó a casa llorando todos los días hasta que finalmente pidió irse a vivir con su padre. Patricia se quedó sola con la menor, viendo cómo su familia se desintegraba por sus decisiones. Valentín, siempre el más frágil emocionalmente, no pudo manejar la presión. Comenzó a beber excesivamente y perdió el trabajo en la galería de arte donde había logrado establecerse. Sus pocos amigos lo abandonaron cuando se enteraron de la historia. Lo encontraron 2 veces borracho en parques públicos, llorando y hablando incoherentemente sobre su madre. El proceso legal fue implacable. El doctor Martínez presentó todas las pruebas que habíamos recopilado, las grabaciones de audio donde admitían sus mentiras, los documentos falsificados, los intentos de acceder ilegalmente a mis cuentas bancarias. El médico que había elaborado el informe falso sobre mi salud mental también enfrentó cargos por conspiración y perdió su licencia profesional. Durante las audiencias, yo me sentaba en primera fila, vestida elegantemente, demostrando con mi presencia digna que estaba perfectamente capacitada mentalmente. Mis hijos,
En cambio, se veían derrotados, desesperados, completamente expuestos ante la justicia y la opinión pública. La comunidad reaccionó con indignación. Doña Carmen del Mercado me abrazó con lágrimas en los ojos cuando me vio. «¡Qué crueles fueron contigo, Verónica, después de todo lo que sacrificaste por ellos!». Los vecinos que antes apenas me saludaban, ahora se detenían para expresar su apoyo y su incredulidad por la traición que había sufrido. La sentencia llegó 6 meses después del arresto inicial. Rubén recibió 2 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Patricia fue condenada a 18 meses y servicios comunitarios. Valentín, por cooperar con la investigación y demostrar remordimiento genuino, recibió solo 1 año de libertad condicional y tratamiento obligatorio para el alcoholismo. Además de las penas criminales, el juez ordenó que me pagaran una compensación por daños emocionales y gastos legales. También estableció órdenes de restricción que les prohibían acercarse a mí o intentar contactarme por cualquier medio. El día que Rubén y Patricia fueron llevados a prisión, yo estaba en mi jardín podando mis rosales. Celia vino a acompañarme, trayendo té y pasteles como en los viejos tiempos. «¿Te sientes satisfecha?», me preguntó mientras observábamos las flores que habían sobrevivido a tantas tormentas. «No satisfecha», respondí pensativamente. Liberada. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido alto. Había perdido a mis hijos para siempre, pero había salvado mi dignidad y mi libertad. Ya no era la víctima indefensa que habían imaginado, sino una mujer que había luchado por sus derechos y había ganado. Esa noche, mientras preparaba mi cena en la cocina donde todo había comenzado, reflexioné sobre el camino recorrido. Mis hijos habían subestimado a la mujer que los había criado, y ese error les había costado todo. 1 año después de que todo terminara, mi vida había cambiado completamente. No por las circunstancias externas, sino por la mujer en la que me había convertido. La Verónica temerosa y complaciente había muerto para siempre, reemplazada por alguien que conocía su propio valor y defendía su dignidad sin disculpas. Vendí la casa grande llena de recuerdos dolorosos y compré una más pequeña cerca del centro, con un jardín perfecto para una sola persona. Era moderna, luminosa y completamente mía. Cada mueble, cada cortina, cada planta había sido elegida por mí, para mí. Por primera vez en 70 años, vivía exactamente como quería vivir. Aprendí a manejar a los 68 años. Celia me enseñó en el estacionamiento vacío de un centro comercial, riendo como adolescentes cada vez que confundía el freno con el acelerador. Compré un auto pequeño y rojo que me llenaba de alegría cada vez que lo veía. Ahora podía ir donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de nadie. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca municipal, donde conocí a mujeres extraordinarias de mi edad que también habían encontrado su fuerza después de los 60. Hablábamos de libros, pero también de vida, de sueños postergados, de segundas oportunidades que creíamos perdidas para siempre. Comencé a escribir. Primero fueron solo notas en un diario, reflexiones sobre lo que había vivido. Después se convirtieron en cartas que nunca envié, dirigidas a las madres que podrían estar pasando por situaciones similares. Finalmente, escribí mi historia completa, desde la traición hasta la victoria, desde el miedo hasta la libertación. Una editorial local se interesó en publicar mi testimonio. Las madres necesitan saber que pueden defenderse, me dijo la editora, una mujer joven que había perdido a su propia abuela en circunstancias similares. Mi libro se llamó Nunca es tarde para empezar de nuevo y se convirtió en un pequeño fenómeno local.
Las conferencias llegaron después. Hablaba en centros comunitarios, bibliotecas y hogares para personas mayores. Contaba mi historia a audiencias de mujeres que veían reflejadas sus propias luchas en mis palabras. Muchas se acercaban después para contarme sus experiencias, y yo las escuchaba con el corazón lleno de comprensión y solidaridad. Celia se convirtió en mi mejor amiga, la hermana que nunca tuve. Viajábamos juntas los fines de semana, descubriendo pueblos cercanos, visitando museos, comiendo en restaurantes que antes consideraba demasiado caros para una viuda sola. Reíamos como niñas y hablábamos de todo con la libertad que solo da la verdadera amistad. De mis hijos no supe nada durante meses. Rubén cumplió su condena y se mudó a otra ciudad. Patricia encontró trabajo en una oficina pequeña, ganando mucho menos que antes. Valentín completó su tratamiento y consiguió empleo como profesor de arte en una escuela primaria. Nunca intentaron contactarme y yo tampoco busqué saber de ellos. Un día, mientras regaba mis nuevas plantas en el balcón de mi apartamento, vi a una mujer mayor sentada sola en el parque de enfrente. Se veía perdida, triste, con esa expresión que ahora reconocía inmediatamente, la de alguien que está siendo controlada y manipulada por su propia familia. Bajé a hablar con ella. Se llamaba Rosa, tenía 73 años, y sus hijos la estaban presionando para vender su casa y mudarse con ellos, por su seguridad. La historia me sonaba terriblemente familiar. Le di mi número de teléfono y le dije que llamara si necesitaba ayuda. También le regalé una copia de mi libro. 2 semanas después me llamó llorando. Había descubierto que sus hijos ya se habían puesto su casa en venta sin consultarle. Ahora Rosa forma parte de mi círculo de amigas. Luchó por sus derechos, recuperó el control de su vida y se mudó a un hermoso apartamento cerca del mío. Juntas ayudamos a otras mujeres que enfrentan situaciones similares. Mi vida a los 70 años es más plena de lo que jamás imaginé posible. No tengo hijos que me visiten los domingos, pero tengo amigas que me llaman todos los días. No tengo nietos que corran por mi casa, pero tengo la libertad de viajar, leer, escribir y crecer como persona. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificar la dignidad, que la familia que no respeta tu autonomía no merece tu lealtad incondicional, que nunca es demasiado tarde para defenderte, para empezar de nuevo, para descubrir quién eres realmente cuando dejas de ser lo que otros esperan que seas. Cada mañana despierto en mi cama, en mi casa, con mi agenda llena de actividades que elegí libremente. Miro por la ventana hacia el parque donde ahora camino todas las tardes y sonrío. Soy libre, soy fuerte y soy completamente mía. La traición de mis hijos me rompió el corazón, pero también me liberó de una vida de complacencia ciega. A veces, el dolor más grande puede convertirse en el regalo más inesperado. 5 años han pasado desde que mi vida cambió para siempre, en esa madrugada, cuando escuché a mis hijos conspirar en mi cocina. Hoy, a los 73 años, escribo estas líneas finales desde mi estudio, un pequeño rincón de mi apartamento que he convertido en mi santuario personal. Las paredes están llenas de fotografías de mis amigas, cartas de mujeres que me han escrito después de leer mi libro y diplomas de reconocimiento por mi trabajo comunitario. Mi segundo libro, Renacer después de los 70, acaba de ser publicado por una editorial nacional. Esta vez no solo cuento mi historia, sino que recopilo los testimonios de cientos de mujeres que han encontrado el valor para defenderse de familiares abusivos. Es increíble descubrir cuántas historias similares a la mía existen en silencio, esperando que alguien les dé voz. La semana pasada recibí una llamada que me sorprendió profundamente. Era Valentín, mi hijo menor. Su voz sonaba diferente,
más madura, quebrada por años de arrepentimiento genuino. Había leído mi primer libro y quería pedirme perdón, no para reconciliarse, sino para liberarse del peso de la culpa que lo había atormentado durante todos estos años. Le dije que agradecía su llamada, pero que el perdón era algo que él tenía que encontrar dentro de sí mismo. Yo ya había hecho las paces con el pasado. No guardaba rencor, pero tampoco tenía lugar en mi nueva vida para relaciones basadas en la culpa o la lástima. Él lloró durante toda la conversación, y yo me mantuve firme, pero gentil. Algunas heridas sanan, pero las cicatrices permanecen como recordatorio de las lecciones aprendidas. Rubén nunca intentó contactarme después de salir de prisión. Supe por conocidos mutuos que trabajaba como supervisor en una fábrica, que vivía modestamente en un apartamento pequeño y que su exesposa nunca le permitió ver a sus hijos nuevamente. Su caída fue la más dura de todas, pero también la más merecida. Había sido el arquitecto principal de la traición. Patricia me escribió una carta hace 2 años. Era una disculpa larga y elaborada, llena de justificaciones sobre sus problemas económicos y sus presiones como madre soltera. No respondí. Las palabras bonitas no borran las acciones crueles, y yo había aprendido a no desperdiciar mi energía en relaciones tóxicas, sin importar los lazos de sangre. Mi trabajo con mujeres mayores se ha convertido en mi pasión más grande. Junto con Celia y un grupo de voluntarias, hemos creado la fundación Nunca es tarde, que ofrece asesoría legal gratuita, apoyo emocional y recursos prácticos para mujeres que enfrentan abuso económico o emocional por parte de sus familias. Hemos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar el control de sus vidas. Rosa, la primera mujer a quien ayudé después de mi propia experiencia, se convirtió en la coordinadora regional de nuestra fundación. Su historia fue aún más dramática que la mía. Sus 5 hijos habían planeado internarla en un asilo psiquiátrico para quedarse con su herencia. Ahora es una de las activistas más feroces que conozco, y su historia ha inspirado a cientos de mujeres. Mis días están llenos de propósito. Los lunes y miércoles doy conferencias en universidades sobre derechos de las personas mayores. Los martes y jueves trabajo en la fundación, revisando casos y entrenando a nuevas voluntarias. Los viernes son para mí. Voy al salón de belleza, almuerzo con amigas o simplemente leo en el parque. Los fines de semana los dedico a escribir o a viajar con Celia. El mes pasado fuimos a Europa, un viaje que había soñado hacer con mi esposo, pero que nunca pudimos costear. Caminamos por las calles de París, visitamos museos en Madrid y nos tomamos fotografías frente a monumentos que solo habíamos visto en libros. Cada momento fue una celebración de nuestra libertad, de nuestra amistad, de las segundas oportunidades que la vida nos había regalado. Mi salud es excelente. Hago ejercicio regularmente, como bien, y mantengo mi mente activa con lecturas constantes y nuevos desafíos. Mi médico dice que tengo la vitalidad de alguien 10 años menor. Creo que la felicidad genuina es el mejor medicamento que existe. He aprendido a disfrutar la soledad sin sentirme sola. Mi apartamento es mi refugio, decorado exactamente como me gusta, con colores vibrantes y plantas que llenan cada rincón de vida. Por las noches, después de cenar algo ligero, me siento en mi balcón con una taza de té y observo la ciudad que ahora conozco desde una perspectiva completamente nueva. A veces pienso en la mujer que era hace 5 años, temerosa, complaciente, definida únicamente por su rol de madre y esposa. Siento compasión por esa versión de mí misma, pero también orgullo por la transformación que logré. No fue fácil, no fue rápido,
pero fue absolutamente necesario. Mi mensaje para cualquier mujer que esté viviendo una situación similar es simple pero poderoso. Tu vida te pertenece. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas vivido para otros, nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder personal. La familia verdadera te respeta y te apoya. La que no lo hace, simplemente no merece tu lealtad. He descubierto que la vejez puede ser la etapa más liberadora de la vida, si tienes el valor de vivirla en tus propios términos. Ya no tengo que demostrar nada a nadie. Ya no tengo que cumplir expectativas ajenas. Ya no tengo que sacrificar mi felicidad por mantener la paz familiar. Mañana cumpliré 74 años y por primera vez en décadas espero mi cumpleaños con emoción genuina. Celia y mis amigas de la fundación han planeado una fiesta sorpresa, aunque fingimos que no sé nada al respecto. Será una celebración de vida, de amistad, de resistencia y de la hermosa segunda oportunidad que me regalé a mí misma. La traición de mis hijos me enseñó que el amor propio es más importante que el amor de otros, que la dignidad no tiene precio, que la fuerza no viene de la juventud, sino de la determinación, y que a veces perder a la familia que tenías es el primer paso para encontrar la familia que mereces. Cada mujer tiene dentro de sí el poder de transformar su vida. Solo necesita encontrar el valor para usarlo. Esta es mi historia. Esta es mi victoria. Esta es mi invitación para que escribas la tuya.